Hay imágenes que, a ver, parece que están hechas casi a propósito para reventar en redes sociales. Y nos llega una desde Argentina, una periodista muy conocida, Nancy Pazos, que aparece encadenada y con la boca tapada justo enfrente del Congreso. La estampa es potentísima, casi teatral. Y claro, como era de esperar, la conversación estalló al segundo, por todas partes. Y estalló de una forma, bueno, totalmente polarizada. En el fondo, todo el debate que se generó se puede resumir en una pregunta muy directa. A ver, ¿Esto es un acto valiente para defender la libertad de prensa o es simple y llanamente una chorrada para salir en la foto? Es que no había término medio. pues justo ahí es donde vamos a meternos. Con las fuentes que tenemos, que son recortes de prensa, transcripciones de debates en televisión, queremos analizar un poco las capas de todo esto. No se trata tanto de juzgar el acto en sí, sino de entender qué nos dice sobre el periodismo, sobre las formas de protesta y bueno, sobre el clima político que se vive ahora en Argentina. Vamos a ver qué sacamos de todo este revuelo. Me parece el enfoque perfecto, porque a veces la reacción a un hecho dice mucho más que el propio hecho. Venga, vamos a sumergirnos en ese debate. ¿De acuerdo? Pues si te parece, empezamos por la crítica más dura, la que más ruido hizo al principio. La de Baby Echecopar, imagino. Exacto. La del también periodista Baby Echecopar, que no se anduvo con chiquitas y dijo que le parecía un espectáculo ridículo. Sí, pero fíjate, lo interesante no es tanto el insulto, que también, sino el razonamiento que construye detrás. ¿A qué te refieres? A que conecta con un sentimiento que la verdad está muy extendido. Él argumenta que la herramienta de un periodista es el micrófono, la palabra, Claro. y que esa herramienta tiene que usarse para defender a la gente que sufre. Lo que hace es poner dos imágenes frente a frente: Pazos encadenada y las colas en los hospitales. Ostras, ¿es potente esa comparación? Mucho. Su punto es, mientras algunos periodistas montan este circo, hay problemas reales, problemas de verdad, que no están recibiendo la misma atención. Es una crítica muy fuerte porque ataca la relevancia del acto. Lo pinta como algo autorreferencial, ¿no? Un problema de periodistas para periodistas, totalmente desconectado de la calle. Exacto. Y es un argumento que cala, ¿eh? En las fuentes se mencionaban encuestas de opinión donde la confianza en los medios está en mínimos históricos. O sea, su crítica no sale de la nada. Conecta con ese sentir popular. Totalmente. Con la idea de que el periodismo a veces se mira demasiado el ombligo. La acusa, en resumen, de frivolidad. Claro, pero frente a esa acusación de frivolidad, las fuentes también recogen una defensa muy curiosa. Algunos decían, un momento, es que esta es Nancy Pazos. O sea que era coherente con su personaje. Justo. Defendían el acto no a pasar de ser una performance, sino precisamente por serlo. Lo veían como algo propio de su estilo transgresor, casi como una expresión de su marca personal. Es el argumento de la autenticidad, por así decirlo. Tómalo o déjalo. Ella es así. Eso es. Sin embargo, esa línea de defensa es un arma de doble filo, porque incluso gente que apoyaba el fondo de la protesta se sintió incómoda con las formas. En los debates se repetía mucho la idea de que se banalizó una forma de protesta muy seria. ¿En qué sentido se banaliza? Pues en que el acto de encadenarse, históricamente, se asocia a un sacrificio extremo. La gente que se encadena por una causa, bueno, pasa hambre, se queda allí día y noche, sufre físicamente. Es un último recurso, digamos. Exacto. Y en este caso, según las críticas, fue un acto simbólico que duró lo justo para que llegaran las cámaras antes de que empezara la sesión en el Congreso. Parecía más una sesión de fotos que una protesta agónica. Y eso, para muchos, le restaba legitimidad. Vale, entiendo la crítica a la forma, a la performance, pero me pregunto, ¿no se estaban perdiendo algo importante? ¿Realmente el objetivo era solo la foto o había algo más que se intentaba comunicar? Es que justo ahí, las fuentes nos dan el primer gran aprendizaje de todo esto. La visibilidad puede ser una victoria en sí misma, incluso si la protesta parece fracasar en todo lo demás. Ajá. Y hay una cita de uno de los debates que lo resume todo de una forma brutalmente honesta. Ah, aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. ¿Qué decía esa cita? Pues mira, en medio de una tertulia donde todos criticaban el método, uno de los panelistas, que también era periodista, se paró y confesó en directo algo como: a mí personalmente me ha hecho tomar conciencia. Yo no sabía que existía esta decisión que quieren tomar. Vaya,
Esa frase es oro puro. Demuestra que a pesar de todo el ruido y las críticas, el mensaje había llegado. O sea que el objetivo no era convencer a los políticos en ese momento para que cambiaran la ley. ¿No? Era algo mucho más básico, que la gente se enterara de que esa ley existía y estaba en peligro. Precisamente. Era una estrategia para romper el muro de la indiferencia. La victoria no se medía en un cambio legislativo inmediato, sino en la capacidad de colar un tema complejo en la agenda mediática. Y vamos, a juzgar por la confesión de ese periodista, en eso tuvo un éxito innegable. Consiguió que la gente se preguntara, un momento, ¿de qué se están quejando exactamente? Justo eso. Pues entonces, expliquemos ese fondo. ¿Qué era lo que se quería visibilizar con tanta urgencia? El punto central era la posible eliminación del Estatuto del Periodista. Es una ley bastante antigua, de 1944. Uf, sí que es antigua. Y según los defensores a los que las fuentes daban voz, este estatuto no es un privilegio de casta, como dicen sus detractores, sino una herramienta de protección. ¿Protección en qué sentido? Su lógica es que el periodista es un puente entre la población y el poder. Y ese rol, por naturaleza, genera tensiones. El estatuto, pues, ofrece ciertas garantías para que el periodista pueda hacer su trabajo sin miedo a represalias inmediatas. Entiendo. No es un privilegio para la persona, sino una protección para la función que ejerce. Esa es la idea que defendían, sí. Pero no era solo eso, ¿eh? La protesta también quería alertar sobre otros puntos de una reforma laboral mucho más amplia que se estaba debatiendo. O sea que iba más allá del periodismo. Mucho más allá. Por ejemplo, las fuentes mencionaban un artículo muy concreto que estipulaba que si un trabajador se enferma o se lesiona fuera de su horario laboral, no cobra. ¿Cómo? Tal cual. Era algo que afectaba a todo el mundo, no solo a los periodistas. Así que usaron una imagen muy potente y centrada en un colectivo, para llamar la atención sobre un problema mucho más general. Una estrategia de caballo de Troya, en cierto modo. Podríamos verlo así. Usar la cara conocida de una periodista para hablar de algo que de otro modo se habría perdido en la letra pequeña de un boletín oficial que nadie lee. Ahora, toda esta crítica sobre el egocentrismo del acto, sobre el supuesto afán de protagonismo, se basa en una premisa, que fue una decisión individual de Nancy Pazos. Pero, ¿fue realmente así? Las fuentes indican que ella se levantó una mañana y decidió encadenarse por su cuenta. Pues es que ahí está la clave de todo el asunto, y es algo que se perdió en medio de tanto ruido mediático. Para nada fue una decisión individual. Ajá. Y esto nos lleva a la segunda gran lección que extraemos de los materiales. A menudo, las protestas más visibles son solo la punta del iceberg de un movimiento colectivo que no tiene acceso a los medios. ¿Qué quieres decir con eso? Que ella no actuaba en su nombre. Iba en representación de colectivos como Periodistas Argentinas y de la FATPREN, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Prensa. O sea, que no era una iniciativa aislada. Para nada. El argumento que se exponía en las fuentes es que la mayoría de periodistas, sobre todo los más precarios, no pueden permitirse el lujo de protestar así. Tienen miedo a que los despidan. Y por eso necesitan que alguien con más poder mediático y seguridad laboral dé la cara por ellos. Justo. Figuras más visibles y con más respaldo como ella son las que salen a apoyar estas acciones, a poner el cuerpo. Y hay un dato que se mencionó en uno de los debates que es absolutamente revelador sobre esta estrategia. A ver, cuenta. Resulta que había 5 personas más encadenadas con Nancy a las que nadie enfocó. Vaya, eso lo cambia todo. No era Nancy Pazos la estrella, eran un grupo de manifestantes liderados por una cara conocida. Exacto. Pero los medios, como era previsible, se centraron en la famosa. Nadie se preguntó quiénes eran los otros 5, ni a qué agrupación pertenecían. Fue una estrategia mediática deliberada. Usar un cebo. Un cebo, una figura conocida, para atraer a las cámaras y a través de ella intentar dar visibilidad a un reclamo colectivo que de otra forma habría sido totalmente invisible. La presencia de Pazos fue la que consiguió que al menos se hablara del tema. Y esto, además, conecta con algo que sus defensores repetían mucho sobre su situación personal, que ella tiene una buena posición económica, que no lo necesita. Podría haberse quedado tranquilamente en su plató de televisión. Lo cual refuerza la idea de que fue un acto de solidaridad, no de necesidad personal. Alguien que no se está jugando su puesto de trabajo de forma inmediata sale a defender a quienes sí se lo juegan cada día.
Claro. Desde esa perspectiva, el acto pasa de ser visto como un gesto de vanidad a un gesto de compromiso con su colectivo. Por si la cosa no estaba ya lo bastante caldeada, en medio de todo esto apareció otra figura mediática muy potente en Argentina, Mario Pergolini, y echó más leña al fuego. Sí, Pergolini, que tiene un historial de polemista, subió a sus redes la foto de Pazos encadenada con un comentario, bastante sarcástico. Decía algo como: "Y yo que pensé que lo peor que podía pasar es que tu hijo te salga travesti". Uf, qué frase. Una frase como poco provocadora y que desvió el debate hacia otro lado completamente. Me imagino la que se lió. ¿Cómo se interpretó ese comentario en los debates que estamos analizando? Fue casi unánime. Se vio como la prueba de una transformación personal. El titular que le dedicaron fue: "El rebelde de los 90 es el burgués del 2020". Es fascinante ver esa evolución en figuras públicas, ¿verdad? Totalmente. Cómo la persona que encarnaba la rebeldía para una generación es vista como parte del establishment por la siguiente. La crítica de fondo era que Pergolini, que construyó su carrera riéndose del poder, ahora se ríe de sus colegas cuando protestan. O sea que su comentario, paradójicamente, acabó generando una defensa del derecho a la protesta, aunque fuera por contraste. Totalmente. Sirvió para articular un argumento más amplio. Más allá de si estás de acuerdo o no con el método de Pazos, hay que respetar a quien se compromete físicamente con sus ideas, a quien pone el cuerpo. Entiendo. Y se puso un ejemplo muy concreto para ilustrarlo: el cierre de Radio América. Se recordó que cuando esa emisora cerró y sus trabajadores se manifestaron durante meses en la calle, no todos fueron a apoyar. Ah, claro. La idea es que criticar desde la comodidad de un estudio es muy fácil, pero salir a la calle, pasar frío y exponerse, eso tiene un valor en sí mismo. Es una defensa del compromiso por encima de la estrategia, entonces. Se puede discutir si la táctica fue la mejor, pero no el hecho de que alguien decidió pasar de la queja a la acción. Eso es. El debate sobre Pergolini acabó reforzando, en cierto modo, la legitimidad del acto de Pazos, al menos en lo que respecta a su compromiso. Puso de manifiesto una división: los que comentan la realidad y los que intentan intervenir en ella, con mayor o menor acierto. Bien, creo que el panorama está bastante claro. Si lo resumimos, tenemos dos interpretaciones que son, la noche y el día, y que convivieron en el mismo debate. Por un lado, la visión del acto como un espectáculo egocéntrico, una chorrada que desvió la atención del problema real para centrarla en la protagonista. Y por otro, la visión del acto como una estrategia de comunicación inteligente y solidaria, una táctica diseñada para dar voz a un colectivo sin altavoces y para poner sobre la mesa, de una forma impactante, un tema importante, que de otra manera se habría ignorado por completo. Y me parece que, más allá de con cuál de las dos versiones nos quedemos, la conclusión fundamental que podemos sacar de las fuentes es que la eficacia de una protesta ha cambiado. Ya no se mide solo en cambios legislativos inmediatos. Es que esa es otra forma de medir el éxito, ¿no? La pregunta ya no es ¿se derogó la ley?, sino ¿conseguimos que la gente hablara de esto en el trabajo o en la cena? Claro. Y según esa métrica, las fuentes sugieren que fue un éxito. La confesión de ese tertuliano, gracias a esto me he enterado, es la prueba definitiva. En el ecosistema mediático actual, que está saturado de información, simplemente conseguir generar un debate ya es en sí mismo una pequeña victoria. Y todo esto me lleva a una última reflexión. Una idea que me ha surgido al conectar todo esto con una anécdota que contó el propio Baby Echecopar, el mayor crítico de Pazos. A ver, él recordó su militancia juvenil durante la vuelta de la democracia en Argentina y contó con una visión muy pesimista que tras las elecciones, los profesionales y la gente honesta que habían militado volvieron a sus trabajos, mientras que según sus palabras, la escoria se quedó con los cargos políticos. Es una visión terriblemente cínica sobre la participación en la política tradicional. La idea de que el sistema, inevitablemente, corrompe o expulsa a la gente decente. Precisamente. Y aquí lanzó la pregunta final, para que quien nos escucha le dé una vuelta. Si aceptamos por un momento esa visión tan pesimista de la política, que la verdad es que comparte mucha gente, ¿qué formas de participación le quedan a la ciudadanía que no quiere entrar en el juego de los partidos? ¿Es la protesta performática, mediática como la de Nancy Pazos, ruidosa, imperfecta y quizá un poco vanidosa, una de las pocas herramientas que realmente quedan para intentar influir en el debate público desde fuera del sistema?